La historia de la humanidad está marcada por tradiciones que desafían cualquier lógica. Algunas de ellas, además de crueles, llevan consigo un peso de humillación e injusticia. Durante siglos, un simple examen fue capaz de sellar destinos, definir matrimonios e incluso condenar vidas. Lo más impactante, nunca tuvo base científica, pero aún así fue temido por generaciones enteras. Hola, viajeros de la historia. ¿Confiarías tu vida a un juicio basado en mitos y creencias absurdas? Hoy vamos a explorar las pruebas de virginidad, un ritual que atravesó siglos y expuso a millones de mujeres a la humillación y al dolor. Antes de sumergirnos en este viaje de absurdos históricos, deja ya tu super like. Y sin más demora, vamos con el video. La antigüedad y sus juicios crueles. En la antigua Grecia, la virginidad femenina era considerada esencial para garantizar la línea familiar. Se creía que el cuerpo de la mujer daba señales claras sobre su pureza. Pezones pequeños y rosados indicaban castidad, mientras que pezones oscurecidos sugerían experiencia sexual. Este criterio absurdo influenciaba matrimonios y herencias. En Roma, las vestales, sacerdotisas de la diosa Vesta, debían mantener la castidad bajo pena de muerte. Si había sospecha de que habían roto el voto, eran enterradas vivas. Otra práctica cruel era la prueba del fuego. Las mujeres acusadas de impureza debían caminar sobre brasas o sostener hierro al rojo vivo. Si salían ilesas, eran consideradas inocentes. Si sufrían quemaduras, la culpa recaía sobre ellas. En el antiguo Egipto, los sacerdotes afirmaban ser capaces de sentir la energía de la castidad de una mujer. Algunas jóvenes eran llevadas a los templos para una inspección visual. En la China imperial, las mujeres de alta clase eran examinadas por matronas de la corte, quienes buscaban señales físicas que demostraran su pureza. Estos métodos variaban, pero el mensaje era el mismo. La virginidad femenina era un bien valioso, mientras que la experiencia masculina era celebrada. ¿Lo más aterrador? Muchas de estas creencias trascendieron siglos e influenciaron culturas en todo el mundo. La Edad Media y sus creencias absurdas. En la Edad Media, Europa se sumergió en un periodo de fuerte influencia religiosa y la virginidad se convirtió en un símbolo de moralidad. Las mujeres que no pasaban la prueba eran rechazadas, acusadas de brujería o incluso condenadas a muerte. El manual Los secretos de la mujer afirmaba que la pureza podía detectarse por la orina. Si era clara, la mujer era virgen. Cualquier alteración indicaba impureza. Otro método consistía en medir la frente y el cuello. Si la proporción no era la esperada, la joven se convertía en sospechosa. En la España medieval se utilizaban sábanas blancas en la noche de bodas para verificar si la mujer sangraba. De no ser así, su honor era cuestionado y la familia podía sufrir consecuencias. Muchas mujeres, temiendo la humillación, recurrían a trucos como esconder pequeñas bolsas con sangre de animal entre las piernas. La Iglesia Católica reforzaba estas pruebas. Las monjas eran sometidas a exámenes invasivos antes de su consagración. Algunas órdenes religiosas creían que una simple mirada fija de una mujer hacia un hombre ya era señal de que no era pura. Mientras tanto, las mujeres de clases más bajas eran juzgadas por su propio comportamiento. Si eran demasiado extrovertidas o no mostraban timidez al hablar con los hombres, eran vistas como sospechosas. La virginidad, más que un estado físico, era una sentencia social que podía definir el destino de una mujer. El choque de la modernidad y las costumbres de Oriente. La era victoriana, en el siglo XIX, llevó la moralidad a niveles extremos. El himen pasó a ser tratado como la prueba definitiva de castidad, y los médicos realizaban exámenes ginecológicos invasivos para garantizar la pureza de las novias. La ciencia de la época seguía reforzando absurdos.
Algunas mujeres eran diagnosticadas con histeria si manifestaban deseos sexuales antes del matrimonio. El tratamiento: sesiones terapéuticas dirigidas por médicos que hoy serían consideradas abusivas. Mientras tanto, en Oriente persistían prácticas similares. En el Japón feudal, las esposas de los samuráis eran sometidas a inspecciones antes del matrimonio. En la India, algunas mujeres debían pasar por el Agni Pariksha, un ritual en el que tenían que atravesar llamas sin quemarse para demostrar su pureza. En China, existía la creencia de que la piel de las vírgenes debía hincharse o enrojecerse al ser tocada. Si no reaccionaba, se sospechaba de su castidad. En el siglo XX, se esperaba que estos métodos desaparecieran, pero ocurrió lo contrario. Durante la década de 1970, uno de los casos más impactantes ocurrió en el Reino Unido. Las autoridades del aeropuerto de Heathrow sometieron a una mujer india a una prueba de virginidad para demostrar que viajaba para un matrimonio legítimo. Este caso generó indignación, pero otras pruebas similares siguieron realizándose por parte del gobierno británico en la misma época. En Estados Unidos, un estudio reveló que, entre 288 ginecólogos entrevistados, el 16% había recibido solicitudes para realizar pruebas de virginidad o restaurar el himen de sus pacientes. A pesar de no estar legalmente regulada, la práctica seguía ocurriendo a puertas cerradas. En diversos países, la prueba se convirtió en una herramienta de control social. En lugares como Egipto, Afganistán e Indonesia, las mujeres aún son obligadas a someterse al procedimiento para asistir a la escuela, conseguir un empleo o casarse. En Sudáfrica, algunas comunidades llevan a cabo los llamados test de pureza en adolescentes, argumentando que la práctica protege contra enfermedades y embarazos no deseados. Además, la aparición de productos como el himen artificial, vendido por empresas como la alemana Virginia Care, demuestra cuán fuerte sigue siendo la presión social sobre la virginidad. Muchas mujeres recurren a estos kits para demostrar su pureza en la noche de bodas y evitar represalias por parte de sus familias o comunidades. La lucha por el fin de las pruebas de virginidad. En el siglo XXI, la resistencia contra las pruebas de virginidad ha cobrado fuerza, pero la práctica aún persiste en muchos países. En 2019, el rapero T.I. generó polémica al afirmar que llevaba a su hija al ginecólogo anualmente para asegurarse de que su himen permaneciera intacto. El caso tuvo repercusión mundial y reavivó el debate sobre los daños psicológicos y sociales causados por esta tradición. La Organización Mundial de la Salud, OMS, y la Organización de las Naciones Unidas, ONU, han declarado que no existe base científica para estas pruebas y que violan los derechos humanos. Aún así, se estima que la práctica sigue ocurriendo en al menos 20 países con diversos propósitos, desde aprobar matrimonios hasta determinar si una mujer ha sido víctima de abuso. Activistas y médicos han luchado para erradicar esta práctica. En Estados Unidos, legisladores del estado de Nueva York propusieron un proyecto de ley para prohibir que los médicos realicen exámenes de virginidad. En Afganistán, el activista Farhad Javid ha trabajado para liberar a mujeres encarceladas tras fallar en estas pruebas. Aún así, la presión social persiste. En países donde la virginidad femenina sigue siendo un factor determinante para el matrimonio, muchas mujeres optan por la cirugía de reconstrucción del himen para evitar castigos. El mercado de estos procedimientos ha crecido significativamente, especialmente en regiones conservadoras. Las pruebas de virginidad son un reflejo cruel de siglos de control sobre el cuerpo femenino, basadas en mitos y creencias absurdas. A pesar de los avances científicos y sociales, esta práctica aún no ha sido completamente erradicada, lo que demuestra lo difícil que es acabar con tradiciones opresivas. Ahora hemos llegado al final de otro viaje, pero antes de que te vayas, dime, si tuvieras que pasar por una prueba ridícula para demostrar algo sobre ti, ¿preferirías caminar descalzo sobre brasas o dejar que un desconocido mida tu frente y tu cuello?
Tu perspectiva es valiosa para nosotros, así que deja tu comentario y únete a la conversación. No olvides dejar tu like en el canal, esta acción ayuda muchísimo. Y si este video fue relevante para ti, compártelo. Hasta la próxima, nos vemos pronto. Que estén en paz. Que Dios los bendiga.